Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos en esta comparecencia para ver si se ha dado cumplimiento o no a una moción que salió de este Parlamento con el apoyo o no en todos sus puntos de los diferentes grupos parlamentarios que estamos aquí. Y previa a un análisis que hicimos de esa moción y su grado de cumplimiento en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. En esa comisión, los grupos parlamentarios dijeron, y por eso la señora consejera ha tenido que comparecer aquí hoy en día, de que no se había dado cumplimiento a la moción. Hemos asistido a la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en nombre de su portavoz, la señora Cortés. Hemos visto una coincidencia del señor Romero de Ciudadanos con respecto a los puntos que expresaba la señora Cortés, y a mí no me cabe ni otra opción, porque el diagnóstico es el mismo y además es casi hasta fácilmente perceptible a raíz de los informes y del conocimiento que se ha venido desarrollando en esta comisión, en la comisión y en este pleno acerca del desarrollo de los cumplimientos de la moción. Y si en la comisión todos los grupos coincidimos en que no se había cumplido, aquí coincidimos desde diferentes perspectivas ideológicas, como puede ser Izquierda Unida o Ciudadanos, de que no se ha cumplido, y que aquí este tercer grupo que sube, evidentemente no puede decir otra cosa que está de acuerdo con lo expresado por el señor Cortés y por el señor Romero, por lo menos en la primera parte de su exposición, en la gran primera parte, a través del diagnóstico y del análisis que se venía desarrollando, no podemos decir que podemos estar contentos con el grado del cumplimiento de la moción, que desde nuestro punto de vista es completamente insuficiente. Tenemos que ser certeros en el diagnóstico. La clave fundamental que tenemos con la juventud andaluza es que está en su mayor parte desempleada. Aquellos que tienen el empleo es un empleo precario, que la edad de emancipación crece, que tal y como está haciendo la evolución y los deseos de los gobiernos en que existan pensiones dignas, que es ninguno actualmente en el Gobierno del Estado, pues parece ser que el futuro no es muy optimista. Y, en tercer lugar, los datos sociales, el riesgo de pobreza, el riesgo de exclusión social es mayor en la juventud que en el resto de la población, sobre todo en la población infantil, donde los datos de exclusión social y de riesgo de pobreza son escandalosos. Y si encima podemos decir que el grado de desigualdad de la juventud andaluza aumenta con respecto al género, de que las mujeres sufren aún más las consecuencias de las políticas o de la falta de políticas para el desarrollo de la juventud en Andalucía, estamos fomentando una situación muy poco igualitaria. Y al mismo tiempo, no solamente existe una discriminación de género, sino que también existe una discriminación territorial. Si ya hablamos de la situación de la población joven en la sociedad rural andaluza, podemos ver que esos datos son profundamente preocupantes, en donde se están dando cifras que verdaderamente deberían alertar a cualquier gobierno que tenga que tratar acerca de la situación de la juventud en Andalucía y sobre todo en el ámbito rural. En un detallado análisis que se ha realizado del Grupo Parlamentario de Podemos por parte de los dos informes que se han presentado de la Consejería, que seguramente no serán todos de la Consejería, sino que provendrán de empleo, provendrán de economía, provendrán de turismo, provendrán de los diferentes ámbitos de competenciales del Gobierno de la Junta, vemos que existen tres tipos de insuficiencia. La primera es aquella en la que ya podemos decir taxativamente de que la moción ni se cumple ni se va a cumplir. Por poner ejemplo, el punto primero, el proyecto de ley de Juventud de Andalucía tiene que ser remitido en este mismo periodo de sesiones que se aprobó la moción. Ya es completamente imposible su cumplimiento. Sobre ese hay otros varios. Una segunda parte es el que dice que se han desarrollado las políticas que la moción impulsaba, pero que, sin embargo, no se han desarrollado con las premisas y metodologías de las cuales esta propia moción
impulsaba y ponía como requisito. Es decir, si estamos en un momento en el que se tiene que realizar algún tipo de plan integral de juventud, hacía unos requisitos con la necesidad de la presencia del Centro de Estudios Andaluces, de una serie de intermediarios y con una previa evaluación que tendría que venir, etcétera. Como hay otra serie de puntos en los cuales no se están desarrollando. Sobre el tema de las becas y de las becas en materia de talentia en las universidades, el señor Romero ha sido bastante explícito. Todos aquellos desarrollos de becas que no se han implementado en su comprensión o en su totalidad. Y después tenemos una tercera parte que son las que los informes ni siquiera citan. No se cita en absolutamente acerca de, por ejemplo, la materia fiscal o la deducción de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una serie de materias en materia de fiscalidad que tampoco vienen ni citadas en ninguno de los dos informes. Están alegando determinadas materias en las que dicen que se han cumplido, pero tendríamos que ver cómo. Por una sencilla razón, la propia moción, y esa fue una de las críticas que nosotros tuvimos en la moción cuando se debatió, era que faltaba concreción en algunos de los puntos en los cuales estaban establecidos con rigor de cómo se debían de llevar a la práctica. Por ejemplo, el fomento de la cultura emprendedora, el último punto, el punto 24. Ahí no venía establecido con rectitud cómo se tenía que poner en marcha ese fomento de la cultura emprendedora. La respuesta es completamente genérica en los dos informes y no explicitan absolutamente ni ponen ejemplos concretos de cómo quieren fomentar esa cultura emprendedora para la gente joven. En resumen, tal y como vimos en la moción anterior en materia de empleo que tuvimos la semana pasada en este pleno del Parlamento, nos estamos encontrando con que la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es acerca de la voluntad o no que tiene el Gobierno de cumplir sus mociones, las mociones que se aprueban por este pleno del Parlamento. Creemos que no existe esa voluntad. En el pleno de la semana pasada, el propio consejero de Empleo nos remitía a esta moción, a la moción de la juventud, para hablar del plan, de los planes de empleo, en la materia de las materias que se tenían que tratar, de las políticas concretas en materia de empleo para la juventud, y nos remitía de una manera, yo creo que desacertada, porque no tiene nada que ver en su totalidad esta moción de juventud con las propuestas de la moción de empleo hacia esta moción, hacia los informes que esta consejería iba a realizar acerca del cumplimiento de las políticas de empleo. Y nos encontramos con que son pocas, pobres, y todavía, los resultados están ahí, señora consejera, los resultados lo demuestran. Las políticas de juventud, las políticas de empleo que se están desarrollando, los planes formativos que brillan por su ausencia, los planes reales de conseguir un empleo estable, digno, no precario, son completamente imposibles de llevar a la práctica. Son planes de renta para gente joven que no le solucionan el futuro. Y creo que eso lo tenemos todos completamente claro. Con personas muy formadas, con jóvenes muy formados, que tienen que seguir poniendo los ojos fuera de Andalucía, incluso fuera de España, para poder intentar ganarse un futuro con un mínimo de dignidad y de respeto hacia sí mismo. Creemos que todavía, la ventaja que tiene es que todavía es muy posible hacer acciones de mejora. Son posibles llevar políticas concretas y correctas, como las que se debatieron en la pasada moción de empleo sobre empleo juvenil, de un plan integral de empleo juvenil, de un plan integral de empleo juvenil que podía dar satisfacción y soluciones a gran parte de la población joven dentro de Andalucía. Y del retorno de las personas que están fuera de Andalucía no nos valen solamente proclamas, nos valen medidas y hechos concretos, que son miles y miles de jóvenes andaluces que ahora mismo no pueden gozar de tener un futuro digno en su tierra. Muchas gracias. Gracias, señoría.